Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Primera de Juan capítulo 2, versículos 28, 29 y capítulo 3, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 2, 28 al 29 y 3, versículos 1 al 3. Y hermanos, amigos, amados hermanos, qué bendición poder estar con ustedes esta mañana para tener nuestra celebración juntos aquí en la iglesia. Es una bendición que nos podamos conectar y no dejamos de congregarnos aún así. Es un tiempo verdaderamente diferente, lo estamos viviendo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. No estás hoy en la iglesia, no estás con nosotros aquí en la iglesia. No tenemos en un sentido tu presencia física aquí con nosotros como cada domingo, como estamos acostumbrados. Tu presencia muchas veces, déjame decírtelo, y te lo digo de todo corazón, y yo creo que en estos momentos cuando más sabes o sientes lo que está pasando, tu presencia muchas veces nos refresca, tu presencia muchas veces nos anima. Es raro no escuchar tu voz, es muy raro no poder estrechar tu mano, no poder platicar y hablar ciertas cosas juntos. Y la verdad, hermanos, es que no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar así. Pero sabes una cosa, hermano, amigo, esto no nos hace menos nuestra reunión en esta mañana que la tenemos en línea. No desmerece nuestra reunión, no desmerece que nos congreguemos aún por medio de estos medios. ¿Sabes por qué? Porque lo que vamos a estudiar no tiene límite ni tampoco tiene espacio. Lo que vamos a abrir es la fuente de nuestra vida, nuestra regla de fe y práctica, que da a nuestras vidas convicciones en cuanto a lo que creemos, en cuanto a nuestra fe. Lo que vamos a estudiar, hermanos, y lo que vamos a abrir es la poderosa palabra de Dios, que refresca nuestra alma, según el salmista, y la que nos guía en medio de caminos de adversidad. Que aunque nuestra alma esté por este tiempo abatida, como diría el salmista, abatida hasta el polvo, su palabra nos viene a vivificar, hermanos. Su palabra nos enseña, su palabra nos guía, nos muestra quién es Dios y nos muestra su poder, de tal modo que sus palabras son muy dulces, como dice el salmista, en nuestro paladar, más que la miel en nuestras bocas. Así es su palabra en nosotros. Así que estamos de regreso nuevamente en nuestro estudio de Primera de Juan, esta grandiosa epístola, hermanos, que personalmente y bajo estos tiempos que estamos viviendo diferentes, nos pone reflexivos. No sé si te pasa a ti al leer esta epístola, nos pone reflexivos sobre nuestra verdadera convicción como cristianos, nuestra verdadera convicción como creyentes. Vamos a leer juntos Primera de Juan capítulo 2 versículos 28 y capítulo 3 versículos 1 al 3. Desde tu casa lo puedes ir leyendo, pero dice así la palabra del Señor. Observen. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Esta mañana vamos a estudiar el tema de la esperanza de la venida de Cristo nos purifica. La esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo nos purifica. Ese es nuestro tema de esta mañana. Para esto nos vamos a introducir solamente a la palabra esperanza. La palabra esperanza
y la siguiente semana la palabra purificación. No nos va a dar tiempo hoy de ver estas dos palabras, pero son las que vamos a estar analizando: la palabra esperanza, la palabra purificación, que se mencionan en el capítulo 3, en el versículo 3. Y más adelante, en las siguientes semanas, iremos, si Dios quiere, explorando y explicando los versículos 28 y 29 del capítulo 2 y los versículos 1 al 3 del capítulo 3, o 1 y 2 del capítulo 3. Hoy vamos a abarcar parte del versículo 3 del capítulo 3. Pero considero importante que entendamos, antes que empecemos, hermanos, considero importante que estudiemos o entendamos a qué se refiere la palabra esperanza y la palabra purificación. ¿Con cuál propósito? A fin de entender los versículos que anteceden y que acabamos de leer. Así que vamos a entender esta parte. ¿Por qué al final de este párrafo el apóstol Juan está hablándonos de esperanza y de purificación, y antes nos está hablando de otro tema? Bien, déjenme empezar a explicar a ustedes este texto. Dice la palabra del Señor aquí en el versículo 28. Observen, si se dan cuenta, en el capítulo 2, versículo 28, comienza haciendo una referencia a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Observen: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, observan esta palabra, cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, otra vez, no nos alejemos de Él avergonzados. Y luego capítulo 3, obsérvenlo, versículo 2, aquí está, capítulo 3, versículo 2, ahí tenemos otra vez o nuevamente una referencia más a la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Observen, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él que se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y luego, en el versículo 3, dice que debemos tener, ¿qué, hermanos? Observen: y todo aquel que tiene esta, ¿qué? Esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si entendemos bien estos versículos que estamos leyendo, en el versículo 3, el versículo 28, si nos damos cuenta, hermanos, esta parte de Primera de Juan trata algo especial. Trata sobre nuestra esperanza en la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Trata sobre nuestra esperanza en la aparición, en la venida, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la esperanza del regreso de Cristo para todos aquellos que somos llamados hijos de Dios. Todos los que somos hijos de Dios, todos los que somos llamados hijos de Dios, tenemos esta esperanza de su regreso. Tenemos la esperanza del regreso de Cristo. Todos los hijos amados de Dios tenemos esta esperanza, y debido, según la Escritura, lo que estamos leyendo, debido a esta esperanza debemos purificarnos. Debido a esta esperanza debemos purificarnos a sí mismos, así como Él es puro. Entonces, para mí es importante que analicemos y entendamos qué es esta esperanza. Nos está diciendo que es la esperanza de la venida, la esperanza de la aparición de Cristo. Entonces, ¿qué significa esta esperanza? Uno de los puntos que vamos a ver esta mañana es la esperanza del creyente. Versículo 3, la esperanza del creyente. Dice el versículo 3: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Hermanos, cuando escuchamos la palabra esperanza, ¿qué sucede cuando tú escuchas esta palabra? ¿Qué es lo primero que piensas cuando llega esta palabra a tu vida? Y sobre todo en este tiempo, hermanos. Seguramente muchos están pensando en esta palabra. Pero ¿qué es lo que piensas tú o qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando pensamos en esta palabra esperanza? Seguramente lo primero que llega a tu mente cuando piensas en esta palabra es que a tu mente llega luz en medio de oscuridad, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos conflictos, problemas, y lo primero que piensas es que algo se está abriendo. Hay esperanza, hay luz en medio de lo que para ti todo parece tan oscuro, ¿no es cierto? Es como dejar de ver la oscuridad y entonces encendemos una luz que nos deja ver claramente. ¿Se dan cuenta? Es como dejar de sentir, alguien ha sentido dolor y que llega después de ese dolor la esperanza, llega la alegría
a esa situación dolorosa que estuvieras pasando, que estuviéramos pasando. Es algo muy similar esta palabra. La palabra esperanza, hermanos, es una palabra increíble. Es una palabra muy, muy especial. Porque inmediatamente, cuando tú escuchas esta palabra, nos levanta, nos ilumina y nos produce gozo. Nos produce alegría saber que hay esperanza en cualquier situación. ¿Y sabes por qué es así de asombrosa esta palabra? ¿Sabes por qué esta palabra es tan majestuosa? Porque la vida sin esperanza es oscura. Por eso es tan grande esta palabra. Muchos vienen desesperanzados. Y cuando escuchan esta palabra, cuando tú les dices, hay esperanza, la vida toma luz, la vida toma forma, la vida empieza a tener cierto sentido, no es tan oscuro como parece. Les pongo un ejemplo y recuerden esto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, recuerdan el apóstol Pablo hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15, 19, dice que si Cristo no resucitó y solo esperamos en Él, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin embargo, hermanos, recuerden ustedes, Pablo está diciendo esto porque en realidad les está explicando que si Cristo no hubiera sido resucitado, no hubiera resucitado entre los muertos, no tendríamos esperanza. Sin embargo, Cristo resucita, pero este es el asunto, hermanos. Muchos no creen en Cristo y mucho menos creen que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Su esperanza entonces no está en Cristo. Y si solo tienes esperanza en esta vida sin Cristo, eres de todos los hombres, escucha esto, eres entre todos los hombres el más miserable, porque no hay esperanza. Y saben, una de las miserias más duras, una de las miserias más grandes que el hombre puede tener, la realidad más severa en cuanto a hablando de la miseria que el hombre puede obtener, es cuando la esperanza del hombre solo está recargada en esta vida. Esa es la miseria más grande del hombre, cuando está recargada en esta vida. Si no tienes nada que esperar más allá de esta vida, esa es la miseria más grande que vas a tener. Si todo lo que esperas es en esta vida, estás en la miseria más grande. Porque esta vida es como un vapor que aparece por un tiempo y luego esta vida, a pesar de que es un vapor que aparece, después, ¿qué dice Santiago? Se desvanece. Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sé si se dan cuenta de esto, hermanos. A mí me pasa muy poco, yo casi no envejezco. Todos ustedes están probablemente más rápido que yo. Pero no es cierto, hermanos. Todos vamos como neblina y vamos a pasar muy rápidamente. Nuestra vida es como neblina, se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Esta vida, si se dan cuenta, hermanos, obsérvenlo bien, esta vida es muy breve, esta vida es demasiado corta y por cierto, dentro de esta vida que es breve y demasiado corta, ¿cuántos problemas tenemos? Muchos. En esta vida tenemos muchos problemas. Y si toda tu esperanza está ligada solamente en todas las cosas que están aconteciendo en esta vida, entonces piénsalo, es una vida de miseria grande, es una vida de miseria severa. Pero la gente no está entendiendo esto, hermanos. Sobre todo en este tiempo, hay mucho pánico por las cosas. Yo no estoy diciendo que no pongamos, de hecho estamos poniendo muchos lineamientos estrictos en la iglesia. Queremos participar, queremos obedecer, queremos ser preventivos. Pero ¿sabes qué? Mi vida no depende de esto. Yo tengo una esperanza y ustedes tienen una esperanza que es muy diferente. Nuestra vida no debe estar ligada a lo que sucede aquí, porque esa sería nuestra miseria más grande. Y esto es el caso para mucha gente, hermanos, que vive aquí en este mundo. Mucha gente está amargada en este mundo, mucha gente tiene obscuridad, mucha gente en las vidas de estas personas, en sus almas hay desolación, en sus vidas hay obscuridad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque en la vida de estas personas no hay esperanza, porque no hay una esperanza que asegura las cosas futuras. No hay esperanza para la vida venidera como tú y yo la tenemos. Recuerda que Juan está hablando de esto. Juan está diciendo, nuestra esperanza está ¿en qué? En el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mucha gente puede tener
varios deseos en esta vida, hermanos. Y obsérvalo, hay mucha gente que desea muchas cosas, anhela muchas cosas en esta vida, tiene grandes ilusiones para desarrollarse en esta vida, grandes fantasías que están ancladas en la vida de estas personas, algunas promesas que religiosamente se hacen, pero muchas de estas cosas son falsas y son sin esperanza. Si se dan cuenta, hermanos, amigos, para la mayoría de la humanidad, no en este tiempo, sino a todo lo largo de la historia, no ha habido ninguna esperanza real para los hombres, aparte del Señor Jesucristo, hermanos. El hombre vive sin esperanza. Job 27:8 dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida. ¿Cuál es la esperanza de aquel que ha acumulado tantas cosas cuando Dios le quite cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es? ¿Qué va a tener? ¿De qué se va a sustentar? No tiene nada. Cuando Dios decida hasta aquí, es hasta aquí. ¿Te das cuenta? Es escalofriante entonces, es terrible tener toda tu esperanza apuntalada en este mundo. Es muy triste que toda tu esperanza esté en el oro, toda tu esperanza esté en los recursos, en el dinero, en todo lo que sea de valor aparentemente para este mundo. Toda tu esperanza es terrible cuando tiene un falso sistema religioso, ¿no es cierto? Un mundo que te enseña religiosidad. Porque en realidad, hermanos, cuando tú estás apoyándote en este tipo de cosas materiales, en este tipo de cosas religiosas, en realidad no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Efesios 2, capítulo 1, nos describe esto mismo. Y dice, recuerden ustedes, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él dio vida a nosotros cuando estábamos, ¿qué, hermanos? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuál es, te pregunto esto, cuál es la esperanza de un muerto? Ninguna. Si no tienes a Dios, entonces no tienes esperanza. Ese es el asunto. Debes de llegar a la conclusión de que la vida era para los efesios, y no solamente para los efesios, sino también para nosotros, en sí misma inútil. Esta vida en sí misma es inútil. Esa es la desesperanza de aquellos que no tienen a Dios. Una persona que no tiene a Dios vive en desesperanza. Esa es la desesperanza de aquellos que no tienen nada en lo que no pueden estar seguros de la vida venidera. Ellos no están esperando nada en un futuro. Y si tienen esperanza solamente en este mundo, y que muchos lo tienen, muchos realmente tienen esperanza en este mundo, entonces verdaderamente, vuelvo a repetirlo, son las personas más miserables de este mundo. ¿Sabes por qué son las personas más miserables? Y aquí es donde empieza a abarcar muchas cosas esta palabra, hermanos. Recuerden que nada más estamos viendo el tema de la esperanza. ¿Sabes por qué son tan miserables? Porque todo lo que es su esperanza lo pone, o toda su miseria la ponen, por ejemplo, en las drogas, en el alcohol. Introducen su miseria en los vicios. Introducen su miseria en el sexo. Introducen su miseria en el entretenimiento. ¿Y cuál es eso, hermanos? La gente siente esperanza, se siente bien, se siente cómoda cuando escucha la radio, cuando tienen música muy especial, esos grandes bailes y conciertos que a veces hasta muchos cristianos están involucrados en esto, pensando que ahí hay cierto gozo y esperanza, hermanos. La radio, la música, el baile. A mucha gente le gusta bailar. El internet que te introduce a tantas cosas y medios de comunicación que son nefastos, hermanos, que es basura, que no te produce nada, pero que el mundo está poniendo su miseria en esta esperanza. Su miseria está en la adquisición de bienes materiales. Y de alguna forma, hermanos, tratan de hacer algo por su desesperanza, tratan de tener cosas, tratan de participar en cosas, tratan de actuar en cosas para sentir cierta esperanza, para dejar atrás esa desesperanza. Y esto es muy diferente, hermanos, muy diferente de aquellos que conocemos al Señor Jesucristo. El verdadero creyente no vive bajo esta desesperanza y no vive bajo este tipo de situaciones que le van a llevar a una esperanza. El verdadero creyente, hermanos, conoce a Dios y sabe cuál es su esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 22 al 25 nos habla de nuestra esperanza como creyentes. Observen este versículo 20, estos versículos 22
al 25 del capítulo 8. Observen, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. La creación, hermanos, quiere salir, quiere ser liberada de esta contaminación, de esta oscuridad, hermanos, espiritual. Y dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está en dolores de parto hasta ahora. Y observen, y no solamente quién, no solamente ella, sino también quiénes, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también, ¿qué hacemos, hermanos? Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. Porque en esperanza, observen ahí otra vez, en esperanza fuimos ¿qué? Salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, es cierto, hermanos. La esperanza que se ve es lo que acabo de mencionar hace un momento. Todas aquellas cosas materiales, todas aquellas cosas físicas, todas aquellas cosas que aparentemente me producen un placer. Esa esperanza, dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, eso no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Eso no es esperanza. Pero observen, versículo 25, pero si esperamos, aquí está, lo que no vemos, ¿y qué es lo que no vemos, hermanos? Todas aquellas cosas que Dios nos ha prometido, nuestro Dios mismo incluso. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo vamos a guardar. Observen, qué precioso y qué emocionante es esto, hermanos. Observen este texto, es precioso y emocionante. El versículo 23 dice que estamos esperando ansiosamente, ¿qué? Nuestra adopción. Estamos esperando ansiosamente que seamos adoptados como hijos y la redención de nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Lo que está diciendo aquí es que, observen, aunque ya somos salvos, aunque ya tenemos la salvación, la mayor parte de nuestra salvación aún no se ha llevado a cabo. Y tú vas a decir, pastor, usted está loco. ¿Cómo que no? Si ya somos salvos. Bueno, el texto dice que estamos esperando, el versículo 23, nosotros mismos estamos esperando las primicias, ¿no es cierto? Estamos esperando la adopción. Observen, aquí está. Estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esa es la clave. Es por eso que le estoy diciendo esto. Aunque ya somos salvos, aún no se ha completado totalmente nuestra salvación, no se ha realizado. Y eso está todo ligado a nuestra esperanza, hermanos. Esta esperanza está ligada a que un día esa salvación se va a completar. Se los pongo de esta manera para entenderlo un poquito más. Es precioso para todos nosotros, hermanos, y ha sido algo grande vivir en carne propia lo que es la salvación. Es precioso saber y gozarnos que la salvación ha llegado a nosotros y que estamos en esta tierra salvos. Tenemos la dicha de vivirlo, tenemos el gozo de ser salvos. ¿No es cierto? ¿Quién de ustedes no se goza por la salvación? Todos estamos gozosos. Pero, ¿saben una cosa? Esto no se puede comparar con lo que Dios ha preparado para nosotros cuando nuestra esperanza, la cual está hablando Juan, cuando nuestra esperanza se haga realidad. No se puede comparar con lo que estamos viviendo ahora, porque no hemos todavía tocado esa esperanza. Los verdaderos beneficios de la salvación, los verdaderos beneficios que hoy tenemos aquí en la tierra, aún no se han demostrado, aún no se han ejecutado, aún no se han manifestado los verdaderos beneficios de la salvación. Miren, nuestras almas están redimidas. Nuestra alma ha sido redimida. Nosotros hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo. Dentro de nosotros somos nuevas criaturas, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios hemos sido transformados por el poder renovador, por el poder grandioso del Espíritu de Dios, por el poder regenerador del Espíritu de Dios. Hemos sido transformados. Somos hechos nuevos dentro del hombre interior. Esa es nuestra salvación. Somos diferentes interiormente. ¿No es cierto? El hombre interior es diferente, pero obsérvense bien. Todos ustedes voltéense a ver unos a otros y aún seguimos teniendo la misma carne humana. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Sigo teniendo esta misma carne humana y esta carne humana aún no ha sido redimida.
Ese es el asunto. Esa es la esperanza. Aún no ha sido redimida y estamos esperando, ahí está, estamos esperando de forma ansiosa hasta que nuestra esperanza se haga realidad. ¿Cómo? Bajo la redención ¿de qué? De nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta? Esto es, estamos esperando recibir el nuevo cuerpo que Dios ha estado preparando para cada uno de nosotros, para el cuerpo que está preparando el Señor para cada uno de nosotros, para ir con el alma redimida. ¿Se dan cuenta? Y ahí están las cosas diferentes. Y entonces, cuando este cuerpo y esta alma redimida toman su forma, que es el punto de la glorificación, es cuando nosotros, según el texto, seremos semejantes a la imagen ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Para mí es muy importante entender esta palabra antes de estudiar lo que es la venida de Cristo ahí. Entonces, vamos a ser semejantes a la imagen del Señor Jesucristo. Tal como Juan, capítulo 3, que estamos estudiando, versículo 2, dice, y aún, ¿qué dice Juan? Aún no se ha, ¿qué? Manifestado, o ya se manifestó en nosotros, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no se manifiesta, hermanos. Obsérvenlo bien. Pero algo sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Pero sabemos que cuando Él, ¿quién es? Cristo. Cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces, este cuerpo y esta alma redimida se van a juntar, seremos semejantes al Señor Jesucristo. Entonces, los verdaderos cristianos vivimos en esperanza. Ese es el asunto. Los que verdaderamente somos cristianos vivimos en esperanza. Y aquí un paréntesis. ¿Qué pasa con todas las personas? ¿Cómo es que viven? ¿Cómo es que piensan? ¿Cómo es que piensan que esto es tan fácil, hermanos? El verdadero creyente tiene una esperanza. ¿Y cuál es? La esperanza venidera. Un día seremos redimidos completamente. Seremos semejantes al Señor Jesucristo. Esta palabra, esperanza, elpis en griego, elpis, significa esperar. Observe, aun cuando no hay esperanza. La esperanza significa esperar, aun cuando ya no hay esperanza. Aunque ya parece que ya no hay nada que hacer. Y esto pasa normalmente cuando alguien muere. ¿Has visto cuando alguien muere y dicen, se acabó? Y están desesperanzados. ¿No es cierto? Por eso la muerte para nosotros, hermanos, no es el final de las cosas. Para el verdadero creyente, la muerte no es el final. ¿Por qué no es el final, hermanos? Porque en este tiempo nuestros cuerpos están compactados, hagan de cuenta, encajonados. Estamos en cautiverio, nuestra persona interior está redimida, pero nuestro cuerpo está compactado, nuestro hombre interior está redimido, nuestra naturaleza está redimida, pero la vida de Dios que se nos ha concedido en nuestros cuerpos, esto es lo que tenemos aquí, están, por decirlo así, encarcelados en carne no redimida y caída. ¿Están de acuerdo conmigo? Está aquí, nuestra carne aún no ha sido redimida, nuestra carne aún está caída. ¿Y qué es lo que anhela nuestra carne, hermanos? Anhela ser, ¿qué? Liberada, ¿no es cierto? Por lo que entonces para nosotros la muerte se convierte en nuestra liberación. Cuando nosotros muramos, vamos a ser entonces liberados. Estamos esperando esa esperanza. Ese es el glorioso día, hermanos. Por eso aquí en la tierra tú dices, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te ofendo? ¿Por qué caigo cada vez? Y no es tu constante, y por eso sabemos que eres un creyente. Pero muchas veces le ofendemos dudando, le ofendemos pecando, le ofendemos con las tentaciones, le ofendemos con nuestro cuerpo. ¿No es cierto? Porque esta naturaleza de nuestra carne aún no, en nuestro cuerpo no ha sido redimida, está encarcelada, pero un día seremos libres de esto, hermanos. Qué grandiosa esperanza, ¿no creen? Esto sí es grande, hermanos. Tal vez no lo habíamos pensado de esa manera, o tal vez lo habías escuchado de otras formas, pero esta es la esperanza más grande que tenemos. El amor lo es todo. Pero la esperanza, hermanos, esa parte de la esperanza es algo que tal vez ni lo podemos todavía digerir e imaginar, que seremos transformados. Este cuerpo corruptible será un cuerpo incorruptible y este cuerpo mortal será un cuerpo inmortal. Esta es nuestra gran esperanza. Esta esperanza es un día se va a hacer realidad, hermanos. Un día esta esperanza va a llegar
Y cuando lo haga, sabremos con certeza, hermanos, que los acontecimientos más grandes de nuestra salvación estaban aún sin haberse realizado. Cuando esa esperanza se cumpla, vas a entender, es cierto, todavía mi salvación contemplaba otros elementos para seguir desarrollándome. Todavía mi salvación no estaba completa, porque ahí te vas a dar cuenta, las cosas son tan diferentes. Entonces, es bueno conocer y experimentar como pecadores el perdón el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Es bueno que cuando Cristo te salvó, saber que tus pecados te son perdonados. Es bueno saber que aunque caes, puedes confesar tu pecado y el Señor te limpia de toda maldad. Te perdona tu pecado. Es bueno saber que tenemos al Espíritu Santo que está habitando en nosotros, ¿no es cierto? En esta tierra es todo lo que sabemos. Sabemos que somos perdonados, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, sabemos que damos un servicio al Señor en esta iglesia y en otro lugar, estamos sirviendo al Señor. Sabemos y es muy bueno saber que su mano poderosa está dirigiendo la vida de cada uno de nosotros. Es bueno experimentar o saber que el fruto del Espíritu está en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es bueno saber que todo eso está aconteciendo en nosotros, hermanos. Es bueno saber que somos guiados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Es bueno experimentar la oración cada vez que venimos los jueves aquí o cada vez que en tu casa lo haces. Es bueno saber que cuando tú oras a Dios, Dios te está escuchando. Es bueno saber que hay una comunidad cristiana en la que nos podemos desarrollar, en la que podemos estar en unidad, en un mismo espíritu, disfrutar juntos la adoración al Señor. Todas estas cosas de nuestra salvación terrenal son extremadamente buenas, son excelsas, hermanos. Todo esto es especial, todo esto es bueno, pero nada de eso, escúchame bien esto, nada de esto se acerca, por mínimo se acerca a lo que será cuando la esperanza se convierta en nuestra realidad. Nada va a ser igual. Ahora sí vas a entender que la promesa de Dios se está cumpliendo, hermanos. Este cuerpo será diferente. Tenemos una salvación y tenemos una salvación preciosa. Pero que aun cuando esta salvación la hemos adquirido por la gracia de nuestro Dios, aún no ha concluido. Ese es el asunto. Aún no ha concluido. La estamos esperando. Y dice Juan, no solo la vas a esperar, sino que también te vas a purificar a sí mismo. Y eso es lo que vamos a ver la semana que entra. Tendrás que desarrollarte en santidad. Mientras esperas, debes crecer y ser santo en el Señor. No ha concluido. Y el versículo 24 de Romanos. Observen este versículo. Porque en esperanza, observen, en esperanza fuimos salvos. Nuestra esperanza está nada más, observen, mi esperanza está nada más y nada menos que en las manos de Dios. No está en los hombres, hermanos. Entiendan, no estoy menospreciando lo que está pasando en este tiempo. Debemos actuar, debemos trabajar, no entrar con temor. Pero mi esperanza, hermanos, no está en los hombres, no en lo que va a hacer los hombres. Dios puede quitar en este mismo momento cualquier circunstancia difícil de la vida. Sin embargo, no nos distraigamos con estos hechos, sino apuntalémonos, hermanos. Nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza está en un Dios que nunca cambia. Nuestra esperanza está en un Dios inmutable, el Dios que ha hablado, y un Dios que cuando habla y no habla más que la verdad, y cuando habla la verdad nunca va a cambiar esa verdad. Y si Él ha dicho que va a regresar por nosotros en la segunda persona de la Trinidad, eso se va a cumplir. Y si ha dicho que mi cuerpo va a ser diferente, eso se va a cumplir. Nuestra esperanza está prometida en la palabra de Dios. Nuestra esperanza está escrita en la Biblia, que nos asegura todo para los que somos hijos de Dios. ¿Y cómo nos asegura todo esto? ¿Cómo nos aseguró? ¿Cómo es que estamos asegurados en esta esperanza? ¿Recuerdan Pablo que decía? Si Cristo no hubiese resucitado, seríamos los hombres ¿qué? Más miserables. Entonces mi esperanza está ni más ni menos que en la resurrección del Señor Jesucristo. Observen todo lo que podemos ver de esta palabra. Primera de Pedro habla acerca de esto. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 7 dice: bendito el Dios y Padre
voy a ponerlo aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, observen, bendito Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué nos hizo renacer, hermanos? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, ahí está lo que estaba hablando, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Ahí es donde tenemos que tener cuidado, hermanos. Reservada en los cielos para vosotros. Observen, aquí es donde ponemos atención. ¿Soy o no soy un hijo de Dios? Esta es una esperanza no para todos. Para vosotros que sois guardados, observen qué interesante, guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en el cual vosotros, observen, os alegráis. ¿Quién no está contento, hermanos? Digo, el verdadero creyente en medio de situaciones como esta debe estar gozoso. No desprevenido, ni mucho menos, pero debe estar gozoso, ¿no es cierto? Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Observen, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos hizo renacer? Para una esperanza. ¿Para qué? Para una esperanza. Esto es, obsérvenlo bien, es una esperanza en la vida. Nos hizo renacer y en esta vida ahora ¿qué tenemos? Esperanza. Observen bien esto. Tenemos la esperanza de que un día nos vamos a dirigir hacia la vida eterna. Ese es el punto. Un día nos vamos a dirigir a la vida eterna. Es una esperanza viva. Obsérvenlo. En el sentido de que es una esperanza en la vida eterna. Es una esperanza viva. Y decimos con gozo lo que dice aquí. Bendito el Dios y Padre. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios, porque nos has hecho nacer de nuevo a esta esperanza, que verdaderamente vive a través de la resurrección ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de quien ha resucitado de entre los muertos. Ahí está la seguridad de nuestra esperanza que no es muerta, de nuestra esperanza que es viva. Si Jesús no se hubiera levantado de entre los muertos, hermanos, como el apóstol Pablo lo mencionaba, si Jesucristo no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿cuál o qué sería de nosotros en este tiempo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estaríamos cada uno de nosotros en este tiempo? Tampoco, y te lo aseguro, ni tú ni yo, ni nadie en el mundo se podría levantar de entre los muertos. Nadie. Pero ¿saben una cosa? Él se levantó. El Señor se levantó, el Señor vive. Por eso Juan 14:9 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Interesante, hermanos. Nosotros hemos muerto al Señor, pero ahora vamos a ser levantados en el Señor. Nuestra salvación entonces es verdad. Nuestra esperanza es verdad. Podemos con toda convicción, podemos con toda certeza decir tal como Job lo dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Qué precioso, hermanos. En Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a suceder? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La pregunta es, ¿crees esto tú también? Se nos garantiza entonces esta esperanza aquí en 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 5, se nos garantiza, observen hermanos, el versículo 5, se nos garantiza, porque dice, porque sois ¿qué? Guardados. Se nos garantiza, hermanos, porque somos protegidos por el poder de Dios mediante la
fe. Somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta esperanza, hermanos, es tan gloriosa, estamos protegidos por Él en esta esperanza. Él nos ha dado esta esperanza en esta tierra para un día estar en su presencia. Estamos tan protegidos por Él, y esta esperanza que nos da protección en Dios nos produce gozo, ¿no es cierto? Ahora estamos gozosos, nos alegramos en ella, versículo 6 según ahí. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Cuando un cristiano verdadero, hermanos, tiene esta esperanza, ¿saben qué hace cuando viene la prueba? ¿Saben qué sucede en la vida de esta persona? Soporta esa prueba. Soporta la prueba, la aguanta. ¿Por qué? Porque tiene una esperanza. De una buena manera soporta todo tipo de prueba a la luz de que va a haber una esperanza en el futuro. Y el versículo 7 ahí concluye, hermanos. Dice que es la prueba de nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es sometida a prueba nuestra fe. Observen, es sometida a prueba nuestra fe, para que mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba a fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Honra, gloria, alabanza. Cuando finalmente lleguemos al cumplimiento de esta esperanza, que un día va a llegar, por cierto, vamos a estar llenos de gozo, hermanos. Vamos a estar llenos de alabanza y gloria, porque seremos más de lo que esperábamos. Vamos a tener esta esperanza cumplida. Fue de esta misma manera, hermanos, que el apóstol Pablo, cuando Pablo pensaba en la esperanza, pensaba de esta misma manera. Y Pablo decía, porque yo ya estoy por ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, observen, ahí está toda la batalla de Pablo, todo su trabajo. Está a punto de partir. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿a quién? ¿Cuál era la esperanza de Pablo? Un día estaría con el Señor, me la dará el Señor juez y justo. ¿Cuándo? En aquel día, y no solo a mí, sino ¿a quién? A todos los que amen su venida. ¿Se dan cuenta? Esta esperanza debería traer una manifestación de purificación en nuestras vidas. Esta esperanza que acabamos de explicar debería traer un proceso diferente en nuestra actitud, en nuestro andar, en esta vida. Y es lo que vamos a ver la siguiente semana, si Dios nos permite hacerlo. Pero déjame hacerte, antes de terminar, un par de preguntas. ¿Tienes esta misma esperanza? ¿O dónde está basada tu esperanza? Esto podría resultar en una prueba más de tu verdadera relación con Dios. Si tú logras responder esto y decir, sí, mi esperanza no está en el Señor, mi esperanza está en otra cosa, entonces, hermano, amigo, y mejor dicho amigo, te invito a que te acerques al Señor y que entiendas que esta esperanza no es para ti. Que entiendas que en un sentido te estás convirtiendo en el hombre más miserable de esta tierra, porque tu esperanza está fundada en alguien que no es Cristo. Y hay muchas personas que están viviendo de esta manera, en una esperanza equivocada. Y nosotros los creyentes creemos y esperamos y gemimos desde nuestro interior que esto se cumpla, que nuestros cuerpos sean liberados de esta cárcel, por decirlo así, para tener la misma semejanza de Cristo, y no en su poder, hermanos, sino cuerpos glorificados, porque Dios únicamente es Dios. Así que te animo a que te preguntes y te respondas estas preguntas. ¿Tienes esta misma esperanza que tiene Juan, que tiene todo creyente, que tenemos todo creyente verdadero? ¿O dónde está basada tu esperanza? Trata de responder a estas dos preguntas. Aquí en la iglesia y aún por medios electrónicos podemos atenderte y platicar acerca de la salvación, que solamente la puedes encontrar en Cristo. Por la resurrección de Cristo tenemos esperanza. Así que búscale. No te quedes esperanzado en las cosas de esta tierra, porque pronto se van a desvanecer. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra preciosa.
No nos queda más que agradecerte, Señor, porque esta esperanza que no merecemos por ser la clase de pecadores, Señor, nos las has otorgado, Señor, en Cristo. Te has dignado a vernos. Ahora te agradecemos porque nos la has otorgado, Señor, y tenemos una vida futura, Señor, plena al lado tuyo. Padre, ayúdanos a crecer bajo esta esperanza, a desarrollar nuestros miembros para ti. Y, Señor, aquellas personas que tienen su vida basada en otras cosas, Señor, materiales, físicas y aún espirituales, pero que son equivocadas, Dios, te suplico que les hagas ver esta realidad. En Cristo pongo esto en tus manos, mi Dios, y gracias por mostrarnos la esperanza, Señor, que tenemos en ti. Te alabamos, te glorificamos, y a ti sea siempre, Señor, el honor y la gloria. Amén.